Materiales para el transporte y almacenamiento del hidrógeno. Bueno, para poder hablar de estos materiales tenemos que empezar por qué es el hidrógeno, su historia, sus usos y el cómo se produce. Bueno, para empezar, el hidrógeno es el elemento químico más ligero y simple en el universo, con un número atómico de 1. En su forma más común, el hidrógeno es un gas incoloro, inodoro y altamente inflamable. Es un elemento muy reactivo y se encuentra en una amplia variedad de compuestos, incluyendo el agua y hidrocarburos como el metano, y entre muchos más. También este elemento no puede tomar directamente la naturaleza, sino que es un vector energético como la electricidad, y por ello se tiene que fabricar. Actualmente se considera una alternativa prometedora para la transición hacia un futuro más sostenible, ya que tiene muchas aplicaciones industriales y energéticas. El descubrimiento del hidrógeno y su gran cantidad de usos. El primero en mencionar la existencia del hidrógeno fue el filósofo griego Demócrito, en el siglo IV a.C. En la época moderna, el hidrógeno comenzó a ser estudiado por los químicos e investigadores europeos y norteamericanos. En 1766, el químico inglés Henry Cavendish descubrió el hidrógeno y lo llamó aire inflamable. Posteriormente, el químico francés Antoine Lavoisier identificó el hidrógeno como un elemento químico en 1783. Y durante el siglo XIX el hidrógeno comenzó a ser utilizado en diferentes aplicaciones. Digamos, en 1839, William Druff desarrolló la primera pila de combustible de hidrógeno, la cual convertía la energía química del hidrógeno en electricidad. Y en 1873, el físico británico Sir William Crookes utilizó el hidrógeno para producir luz en tubos de carga eléctrica, lo que ayudó al desarrollo de la lámpara de hidrógeno. En la primera mitad del siglo XX, el hidrógeno se utilizó como combustible en globos aerostáticos y como propulsor de cohetes y misiles. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el hidrógeno fue utilizado en la producción de combustibles y explosivos para la industria bélica. Y actualmente el hidrógeno sigue siendo un recurso importante en las diversas áreas como la producción de amoníaco, la refinación del petróleo y la producción de alimentos. Además, el uso del hidrógeno como fuente de energía limpia y renovable ha ganado importancia en la lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía baja en carbono. Ahora hablaremos de cómo se produce este elemento. El hidrógeno se puede producir de diferentes fuentes como gas natural, biomasa, agua y energía renovable mediante procesos como el reformado con vapor, la electrólisis del agua, la gasificación de biomasa, la producción de energía renovable y la fotolisis. Cada uno tiene sus pros y contras en términos de costo, eficiencia y sostenibilidad, y se utilizan según las necesidades y recursos disponibles. Y ahora sí, después de ser tratado este elemento, ¿cómo se puede almacenar y qué materiales se usan para realizar este proceso? El hidrógeno se puede almacenar en diferentes materiales, cada uno con sus ventajas y desventajas en términos de costo, capacidad de almacenamiento, seguridad y facilidad de uso. Algunos de los materiales de almacenamiento más comunes son: primero, tanques de alta presión. El hidrógeno se almacena en estos tanques que están diseñados con materiales como acero y fibra de carbono para que puedan soportar presiones de hasta 700 bar. El segundo son los tanques criogénicos. El hidrógeno se almacena en estos en forma líquida a temperaturas extremadamente bajas, de menos 253 grados centígrados. Estos tanques están hechos de materiales térmicos como el acero inoxidable o aluminio. El tercero es el almacenamiento en forma sólida. Se están desarrollando algunos materiales para el almacenamiento de hidrógeno, como hidruros metálicos y carbones porosos. Y estos materiales pueden almacenar hidrógeno a densidades de energía mucho más altas que los tanques de alta presión o baja presión, pero todavía están en desarrollo y no se utilizan ampliamente. Y este elemento se caracteriza por tener una gran densidad energética por unidad de masa, pero su mayor problema es que ocupa demasiado volumen. Y esto ocasiona que se haya limitado un poco el uso de este elemento. Después de hablar de cómo se almacena, ahora hablaremos de cómo se transporta y qué materiales se utilizan para tal fin. El hidrógeno puede ser transportado en diferentes formas, por lo que los materiales utilizados varían según el método de transporte.
Algunos de los métodos comúnmente utilizados para transportar hidrógeno incluyen gasoductos. Para el transporte de hidrógeno en forma gaseosa se pueden utilizar estos que están diseñados para este fin. Suelen estar hechos de acero o aleaciones especiales de este, que son capaces de soportar la presión y las condiciones corrosivas asociadas con el transporte de hidrógeno. Barcos y camiones criogénicos. Para el transporte del hidrógeno en estado líquido se utilizan barcos y camiones que estén diseñados para mantener el hidrógeno a temperaturas extremadamente bajas. Estos suelen estar construidos con materiales aislantes térmicos como espuma de poliuretano o perlita y acero inoxidable o aluminio para resistir las temperaturas extremas y minimizar la pérdida de hidrógeno. Y los portadores de hidrógeno. El hidrógeno puede ser transportado en forma de portador químico como hidrocarburos líquidos o amoníaco. En estos casos los materiales utilizados dependen del portador químico. Durante este proceso el hidrógeno se convierte en otra sustancia mediante enlaces químicos, lo que permite el almacenamiento sin presión y el transporte de grandes cantidades incluso a temperatura ambiente. En resumen, los materiales que se utilizan para transportar hidrógeno varían según la forma en que se transporte, ya sea líquido, gaseoso u otros, y los otros sistemas diseñados para cada uno. Y para finalizar, el contexto económico actual y las aplicaciones que tiene. Actualmente, el hidrógeno es considerado como un elemento clave para la transición hacia una economía más sostenible, lo que ha aumentado el interés en su uso como fuente de energía. Muchos países como China, Estados Unidos, Japón, entre otros, están invirtiendo en tecnologías de hidrógeno y en el desarrollo de infraestructura para su almacenamiento, transporte y distribución. El sector del transporte es uno de los principales focos de interés, con pilas de combustible hidrógeno y vehículos impulsados por este, como alternativa a los combustibles fósiles. Además, el hidrógeno se utiliza en la producción de energía eléctrica y en la industria química y de materiales. Aunque el costo del hidrógeno producido a partir de fuentes renovables sigue siendo elevado en comparación con los combustibles fósiles, la industria mundial del hidrógeno está bien establecida y produce más de 50 millones de toneladas de hidrógeno al año. Se espera que los avances en tecnología y la expansión de su infraestructura reduzcan los costos y hagan que el hidrógeno sea más competitivo en el futuro.